Y ahí en la chinita del ángel y la chinita se le descalabró donde doña es que
Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a nuestro octavo Simposio Nacional en Seguridad Vial 2021, disfrutando la movilidad diaria con actitud positiva. Positiva Compañía de Seguros, con el acompañamiento y la participación especial del SENA, realizan este importante evento. Quiero recordarles que este simposio será certificado por Positiva Compañía de Seguros y el SENA. Para recibir su certificado por parte del SENA es importante registrarse en SENA Sofía Plus. Bueno, y también quiero contarles que esta no es la única sesión del simposio. Tenemos programadas 2 sesiones más el próximo 19 de noviembre y 26 de noviembre. Es importante que participen en 5 de las 6 sesiones para que reciban su certificado del SENA. Así que la invitación, por supuesto, es a que se inscriban a través de Posipedia, www.posipedia.com.co, y participen de este importante simposio nacional en seguridad vial. Como siempre, estoy segura que este será un espacio de conocimientos, de aprendizajes y experiencias. Antes de iniciar nuestro simposio, vamos con unas palabras de bienvenida y quiero invitar al ingeniero William Darío Riaño, subdirector SENA, Centro de Tecnologías y Transporte. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Lina, buenas tardes, ¿cómo te va? Cordial saludo, ¿me escuchas, Lina? Sí, señor, sí te escuchamos, ingeniero. Bueno, una cordial bienvenida a esta sesión de nuestro octavo Simposio Nacional en Seguridad Vial 2021. Agradecer a Positiva y destacar el eslogan de este octavo Simposio Nacional, disfrutando la movilidad diaria con actitud positiva. Este es un evento que se organiza con Positiva Seguros, Compañía de Seguros, el Centro de Tecnologías de Transporte del SENA, Positiva Educa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Organización Internacional de Trabajo, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, los ministerios de Trabajo y Salud y Protección Social. Así que son muchos las personas interesadas y las instituciones, más que todo en este importante tema que día a día cobra mayor importancia en el devenir de los ciudadanos, del tránsito citadino y carretero. La sesión del día de hoy está enfatizada o tiene el mayor relieve en los motociclistas y los automovilistas. Obviamente que la moto y el automóvil son vehículos que dentro de los actores de la vía son de los más importantes, de los más definitivos, dada su relación peso-potencia, dada lo que conjuga es que son vehículos automotores, automocionados, se automueven por virtud de un motor, una propulsión. Entonces, en el caso de un accidente, son mucho más lesivos que los actores que vimos anteriormente, como el peatón, el ciclista. Ya estos implican e involucran la potencia de unos motores y de unas trenes motrices que obviamente van variando con la tecnología, con las investigaciones. Entonces, en consecuencia, pues cuando se producen los choques simples o los choques con heridos o con muertos, los accidentes de tránsito donde se reflejan la participación de vehículos automotores son mucho más lesivos que cuando pues hay un ciclista en la vía o un peatón en la vía. Obviamente que si involucran, además de, imaginemos en una intersección semaforizada, solo ciclistas y solo peatones, pues los accidentes no serían tan lesivos como cuando aparecen los motociclistas y los conductores de vehículos automotores de 4 ruedas. Estoy hablando de eso. Entonces, aquí lo que nos convoca es
a la reflexión y a tomar medidas para prevenir la accidentalidad, para bajar esas estadísticas tan abrumadoras que nos refleja la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte, con todas sus investigaciones en los puntos críticos, producto de la velocidad, producto de no respetar las normas de tránsito, producto de desconocerlas, y pues esto implica e impacta a muchos de los actores viales que comparten un espacio único que es la vía. Así que agradecer a Positiva, a su vicepresidente de Prevención y Protección, a, a todos quienes participan en estas sesiones semana tras semana, agradecerles porque esto es cultura vial, esto es promoción de la cultura vial, entrar, participar, conocer que los vehículos tienen prestaciones, que las vías tienen o la infraestructura tiene especificaciones. Tenemos vehículos con altísimas prestaciones y vías con altísimas especificaciones, pero si no hay cultura vial, si no hay cultura en las personas, pues poco se gana teniendo un vehículo de altísimas prestaciones y una infraestructura de altísimas prestaciones, si no hay lo más importante, que es la cultura en la vía, la cultura en el comportamiento. La cultura no es más que la sumatoria de hábitos, buenos hábitos. Buenos hábitos son sumatoria y dan cultura. Malos hábitos son mañas y son cosas que desbocan en la accidentalidad, en la mortalidad, en la morbilidad de la población. Entonces, crear buenos hábitos, hábitos positivos, hábitos que conduzcan a comportarnos con consideración, con respeto hacia los otros actores, en especial con los más frágiles. Si uno en una intersección vial está pendiente de cuál es la persona más frágil, pues muy seguramente si ve a un anciano con movilidad reducida o un discapacitado o una mamá que pasa con el coche y su bebé, pues hombre, todos estamos siendo conscientes de que hay actores de actores. Hay actores con plena habilidad, con plenas habilidades y capacidades, destrezas, y otros que usan y tienen derecho a usar el mismo espacio, pero con unas habilidades mucho menores. Entonces, esa consideración y ese respeto es el que nos convoca para reflexionar, y tenemos dos conferencistas de altísima factura que nos van a estar exponiendo los temas de las motocicletas, que han tenido, entre otras cosas, un crecimiento exponencial en todo el país. Y no solamente en Colombia, es producto también de la facilidad de compra y la necesidad de movilidad. Entonces, eso nos convoca el día de hoy para que reflexionemos y entre todos construyamos y comprendamos que debemos compartir un espacio que es único, que es propicio para tener una vida más amable. Lina, te agradezco el espacio. A Positiva Seguros, agradecerles la iniciativa y a todos los actores que están participando en esta simposio, octavo Simposio Nacional de Seguridad Vial, agradecerles. Entonces, yo creo que con este preámbulo, solamente decirles que es un espacio no tanto para recibir información, es importante recibir la información, apropiarla para que se convierta en conocimiento. Lo más importante es ser sensibles y ser conscientes en la vida, ser inteligentes vialmente, en el transporte, en el tránsito, ser consecuentes con nuestros actos. Si son realmente responsables, pues se minimizarán los accidentes. Así que, Lina, muchas gracias. Una feliz jornada para todos, una feliz sesión en todo el país, a quienes nos siguen desde esta plataforma. Muy amable, gracias, Lina.
Bueno, ingeniero William, muchas gracias a ti, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy nuevamente en esta importante sesión. Vamos entonces a continuar y a dar inicio a nuestro 8º Simposio Nacional en Seguridad Vial 2021, disfrutando la movilidad diaria con actitud positiva. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Luis Enrique Becerra, abogado, docente, auditor y asesor en seguridad vial. Doctor Luis Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes a todos los asistentes. Es un honor de nuevo acompañarlo en este magnífico evento. Claro que sí, doctor, como siempre el gusto es de nosotros. Por favor, activa tu cámara para que te podamos ver, para que nos acompañes. Eso, perfecto. Listo, doctor, ya te vemos y visualizamos tu presentación correctamente. Entonces, nuevamente bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ven la presentación? ¿Sí cambia? Sí, señor. Ah, ok. Dame un segundo. Ok. Ok, ya. Bueno. Estamos hoy hablando, el preámbulo es sobre movilidad diaria con actitud positiva. No podemos desconocer que hoy la conducción está reconocida como una actividad altamente peligrosa. Tenemos varias jurisprudencias que así lo señalan. Sin embargo, es muy importante que cada uno de nosotros como actores del tránsito, como actores viales, tengamos en cuenta que en esa conducción está ajustada a un sistema de tráfico. Algunos la conocen también o la han escuchado como la trilogía vial. Sí, ese sistema de tráfico, como la imagen que ustedes pueden ver, es un sistema de tráfico que está conformado o hacen parte de ese sistema de tráfico. Todos estos actores que ustedes ven en esta imagen. Hoy, esta imagen que ven ustedes aquí es la imagen que vemos diariamente en las vías y ciudades de nuestro lindo país. Como ven ustedes cómo el de la motocicleta se la tira el peatón, el del carro al de la motocicleta, el del camión al del carro y el del transporte masivo a todos. Este sistema de tráfico, como es un conjunto de órganos, exige que todos los integrantes de este sistema de tráfico deban actuar sincronizadamente, simultáneamente, como un reloj. Si uno de esos actores deja de funcionar, e inmediatamente esa armonía que debe existir en un desplazamiento, en esa movilidad en las vías, e inmediatamente falla, y ahí es donde se presenta el obstáculo o el fatal accidente de tránsito. Insisto, para que exista una movilidad positiva, todos los integrantes o los que hacen parte de ese sistema de tráfico deben actuar sincronizadamente, simultáneamente. Hombre, recordar que nosotros en la vía no estamos solos. Recordar que todos nosotros tenemos derecho a circular, a transitar libremente. Nuestra misma Constitución así lo dice en su artículo 29. Nuestro Código Nacional de Tránsito, en su artículo 1, también recoge este precepto en mencionar que todos los usuarios de las vías tenemos derecho a transitar y circular libremente. Pero para eso, cada uno de nosotros debemos ser conscientes que no estamos solos y que así como nosotros, las demás personas que comparten las vías, calles de nuestro país también tienen ese mismo derecho. ¿Sí? El factor humano, como uno de los principales causantes de accidentes de tránsito, tristemente en Colombia el factor humano aporta un 90% de los siniestros viales que se presentan en nuestro país. Una de esas causas producidas por el factor humano es el estrés, la enfermedad del siglo XX. Los problemas del hombre hoy en día son prioridad para todo el mundo.
¿A quién de nosotros no le ha pasado que al salir de la casa o al salir de trabajo, por ese disgusto, esa molestia, esa incomodidad, esa inconformidad que se nos presentó, salimos de cierta manera a conducir un vehículo y nos convertimos más agresivos? Comenzamos a pitarle a los demás, y esa pitadera, utilizar el pito frente a una situación, se convierte en una molestia, y ese entorno ya se comienza a convertir agresivo. Entonces, lo más curioso de esto es que cuando llegamos a la casa o llegamos al trabajo, decimos que en nuestra ciudad o en nuestro municipio la gente no sabe conducir, o la gente es intolerante, la gente es agresiva. Qué curioso, porque usted hace parte de los demás. Cuando usted toma esa actitud con otra persona, esa persona también hace lo mismo con otro, y otro, y otro, y otro, y esto se va volviendo una cadena. Se ha establecido, se ha comprobado que el estrés puede influir en la conducción, claramente. Sudoración, la respiración, mareo. Los expertos recomiendan que frente a este tema hay que entender que los problemas debemos dejarlo a un lado. Una cosa es la conducción, pero no podemos mezclar a la conducción o buscar tener esa actitud positiva, mezclarla con el estrés, el enojo, la rabia. Creo que muchos de nosotros inconscientemente hemos caído en esta situación y no nos damos cuenta que lo que hacemos es contribuir para que esa movilidad, o mejor aún, para que ese entorno se vuelva un caos más. No reflexionamos o no tenemos un poquito de consideración con los demás actores. También se recomienda, otro de los factores generadores del estrés es salir sobre el tiempo, y en muchos escenarios se habla sobre esto. Yo pienso que va a transcurrir mucho tiempo donde expertos sigan insistiendo en salir con tiempo para realizar sus actividades. Vemos como en el caso de los motociclistas, que ha sido un medio muy útil, es un vehículo, podemos decirlo así, vehículo versátil, el cual nos facilita la movilidad, el cual evita encontrarnos en trancones. Vemos como esta motocicleta se le está dando un uso inadecuado, ¿sí? Porque se ha llegado hasta el punto de decir que la motocicleta es peligrosa. La motocicleta es un vehículo que, si bien es cierto, el chasis es el cuerpo de la persona, también es cierto que el uso inadecuado de la motocicleta es la que realmente está generando hoy las lamentables cifras que hoy manejamos en Colombia por siniestros viales. Este vehículo, el cual permite desplazarnos con cierta movilidad, vemos también que en algunos eventos ese tipo de maniobras irrespetuosas, inadecuadas, lo que hacen es aumentar más el riesgo del peligro. En espacios como, por ejemplo, vemos cuando se guarda o se conserva la distancia de seguridad. Recuerdo, aquí hago un paréntesis, recuerdo que en algún escenario alguien me decía, pero es que si yo guardo y conservo esa distancia de seguridad, se me llenan de motocicletas. Bueno, hay un llamado que hay que hacer a los señores conductores de motocicleta, y es respetar y acatar las normas de tránsito, porque nosotros como motociclistas, porque yo también conduzco motocicleta, somos las principales víctimas de accidentes de tránsito, porque es nuestro cuerpo quien recibe el impacto directo frente a un siniestro, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, salir con tiempo, porque el uso de la motocicleta entonces me permite acortar distancias a tal punto que entonces, si dentro a las 7 de la mañana a laborar y estoy a unos 30 minutos del empleo, del trabajo, entonces salgo faltando 15 o faltando 10. ¿Cómo hacen para llegar puntual? No lo sé ni lo quiero saber. Lo cierto es que las estadísticas señalan que gran parte de los accidentes de tránsito se presentan en horas pico.
Ahí está para que ustedes saquen sus propias conclusiones con relación al tema. Otro aspecto muy importante con relación a mitigar el impacto por el estrés, en el caso de los conductores de vehículos automóviles, es regular la temperatura internamente. El calor, a veces hasta la misma ropa, los alimentos, vemos cómo influyen para generar estrés. Entonces, frente a ese factor humano, vemos cómo el estrés influye frente a esa condición positiva. Otro punto importante es el tema de la somnolencia, el famoso microsueño. Estudios señalan que una persona puede tardar entre 0.5 y 2 segundos en cerrar y volver a abrir. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cuántos metros entonces recorro yo cuando pestañeo? Porque muchos creemos que solamente pestañeamos y ya, o sea, fue rapidito, milésimas de segundo, abrir y cerrar. No. Este estudio que les voy a mencionar, lo conocí, salió de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Fue adelantado por unos estudiantes donde pudieron ellos comprobar que una persona bajo el estado de la somnolencia puede tardar entre 0,5 y 2 segundos en cerrar y volver a abrir. Entonces, si eso lo comparamos con una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, a esa velocidad usted en un segundo recorre 17 metros. 17 metros multiplicado por 2 me está dando 34 metros. Son 34 metros que esta persona podría estar recorriendo en solo 2 segundos, pero ojo, con los ojos cerrados. No es suficiente para haberse involucrado en un accidente de tránsito. No es suficiente para que el vehículo que está adelante frene de repente y usted lo impacte por detrás. Son 34 metros los cuales transitas a oscuras. Se recomienda frente al tema de la somnolencia descansar lo suficiente. Si va a adelantar un viaje largo de varias horas, pues un día antes descansar, no tomar medicamentos que produzcan somnolencia, que algunos medicamentos tienen contraindicaciones. Si la conducción o el desplazamiento, mejor, va a ser por más de 2 horas, se recomienda que cada 2 horas, ¿sí? O cada 200 kilómetros se detenga por 15 minutos para tomar una pausa activa, hidrátese, relaje los músculos y pueda continuar con su marcha. En Colombia también se maneja que una de las estadísticas frente a la accidentalidad vial es el tema del microsueño, algo que se ve, es muy común en el transporte de carga y el transporte de servicio público de pasajeros, como también no deja a un lado los conductores de vehículos de servicio público particular y los motociclistas. Otro factor que tenemos aquí es la edad, los jóvenes entre los 16 y 24 años. A ellos les gusta hacerse sentir, hacerse notar que están vivos, llenos de energía, quieren tragarse el mundo. Es normal porque es la época de la adrenalina, ¿no? También tenemos las personas ya de mayor de 40 años, personas conscientes, personas serenas, personas que ya no les gusta el riesgo, ya no les gusta la velocidad, ya para ellos eso pasó de moda. Sin embargo, se puede notar en algunos casos cómo ese exceso de confianza también nos lleva a habernos involucrado en un accidente de tránsito, ¿sí? Otro tema con relación pues al factor humano son las distracciones. En algunos momentos, inconscientemente, hemos hecho este tipo de actividades. No sé, encender un cigarrillo, ajustar la radio, cambiar la canción, la emisora, posiblemente responder una llamada telefónica o marcar un número de teléfono.
aquí hago una reflexión. Nos hemos preguntado, nos hemos detenido un segundo para preguntarnos cuántos segundos nosotros tardamos en hacer cada uno de este tipo de actividades. ¿Cuántos segundos tardamos y a la misma vez cuántos metros recorremos, no? Vamos a hablar de la más común, que es responder una llamada telefónica. Dice aquí que puede tardar uno hasta 8 segundos. Yo soy muy respetuoso y yo considero que en este punto en particular, ese tiempo depende de qué? Depende de dos situaciones en particular. Por ejemplo, en el caso de las damas, en el caso de las mujeres, ¿cierto? Posiblemente pueden tardar 8 segundos en responder una llamada telefónica. Todos sabemos que las mujeres siempre cargan unos bolsos grandes, enormes, llenos de cosas. El celular, imagínense esto, que el celular comience a sonar. Sinceramente, ¿cuántos segundos cree usted que puede tardar una mujer en encontrar el celular que está dentro del bolso, lleno de muchas cosas, y poder responder esa llamada telefónica al momento en que está conduciendo? Sin embargo, simplemente tómelo como reflexión y vamos a quedarnos con estos 8 segundos. O menos, posiblemente en el caso de nosotros, de los hombres, que de pronto el celular está en el bolsillo, lo tenemos a la mano, puede tardar 3, 4, no sé, 5 segundos. Pero insisto, tenemos presente cuántos metros recorremos cuando hacemos este tipo de actividad. Son factores como estas situaciones, como esto que vemos aquí, los cuales nos pueden llevar a un accidente de tránsito. Entonces, para esos casos, para los motociclistas, especialmente para los conductores de vehículos, tengan en cuenta que cuando tú solamente tomas el celular para mirar quién te está llamando y ver si le contestas o no, ese es un tiempo que transcurre, que cualquier situación externa puede suceder. Un peatón, un ciclista, un motociclista, el conductor del vehículo se detuvo por alguna situación, y ese recorrido que vas a tener desde el momento en que tomas el celular no vas a poder percatar qué acción vas a tomar. Tengan en cuenta también que cuando yo me distraigo por cualquier situación, y esto sí hay un estudio, lo pueden ustedes comprobar, señala que cuando yo me distraigo, dejo de percibir el 50% de los elementos, de los objetos que están a mi alrededor. Es decir, de 5 señales de tránsito, vamos a incluir dentro de esas 5 las mal llamadas fotomultas. De 5 señales de tránsito, usted se encuentra en ese recorrido, usted solo percibe o nota el 50%. De 5 peatones que iban cruzando una zona vehicular, de pronto no de la manera correcta, no por donde deben hacerlo, como lo dice nuestro artículo 57 del Código Nacional de Tránsito, que es por las zonas demarcadas o puente. De esos 5 peatones que cruzaron, usted solo puede observar y comprobar la mitad de ellos. Le hago una pregunta, ¿y los demás qué? Solo puede percibir entonces entre 3 y 2 peatones. Solo puedo percibir entre 3 y 2 señales de tránsito. ¿Y las demás qué? O mejor, ¿las demás para cuándo? Vemos cómo este tipo de conductas, sí, hoy en día están desafortunadamente aumentando las estadísticas de siniestrabilidad vial en nuestro país, ¿sí? Que cada vez aumenta más esa brecha de igualdad, esa brecha de inequidad y la pobreza, ¿sí? Porque muchos de ellos son padres de familia, como muchos de los que estamos aquí, que son el principal sustento de sus hogares, ¿cierto? Bueno, otro tema con relación al factor humano es no guardar ni mantener la distancia de seguridad. Y esto es aplicable a todos los conductores, tanto vehículo público, de carga y pasajero, como el vehículo particular, motociclista. Los motociclistas, no mantener la distancia de seguridad. Nuestro artículo
108 del Código Nacional de Tránsito pues nos da unas pautas cómo conservar o guardar la distancia de seguridad. Sin embargo, la mejor manera para uno conservar o guardar esa distancia de seguridad, dicen los expertos, es aplicar la regla de los 3 segundos. Es cuando vamos conduciendo, ubicar un punto fijo, sea un poste, sea un andén, un objeto, un punto fijo. El vehículo que nos antecede, al llegar a ese punto fijo, como lo ven aquí en la imagen, al llegar a ese punto fijo, a partir de ese momento, comenzamos a contar 1101, 1102, 1103. Ni 1, ni 2, ni 3. El conteo debe ser así, 1101. Ese vehículo que me antecede llegó a ese punto fijo, llegó a la señal de tránsito. A partir de ese momento, cuento 1101, 1102, 1103. Van a notar que siempre demora uno a hacer este conteo. Cuando termine, cuando llegue a contar 1103, se supone que usted apenas está llegando a esa señal de tránsito, a ese objeto fijo. Esto es el mejor indicador para que usted entienda que está conservando, guardando la distancia de seguridad. Por obvias razones, si al culminar el conteo 1103, usted ya había pasado ese punto fijo, se supone que va muy pegado a ese vehículo, lo cual en un momento dado que el conductor pueda esquivar, evitar o frenar de una manera, tú no vas a tener el tiempo suficiente para evitar la colisión con ese vehículo. Especialmente en el caso de los motociclistas, aquí también es aplicable. Recuerden pues que la motocicleta es un vehículo que no tiene estabilidad propia. Esa estabilidad se la da el ser humano y por ende ellos deben de tomar una mayor precaución. Todo en pro de esa conducción positiva. Iniciamos hablando del sistema de tráfico que involucraba pues al peatón, ciclista, motociclista, el factor humano, factor vehículo y factor vía. Hablábamos pues, recordemos que mencionamos que todos deben interactuar. Aquí vamos a hablar de las vías. Nosotros debemos comenzar a entender que en la vía hay factores externos, situaciones externas a nuestra condición, a nuestra voluntad, que puede terminar en un accidente de tránsito. Por eso se busca que el conductor entienda que antes de salir en su vehículo haga ese análisis en su cabeza, haga ese mapa sobre cuáles pueden ser esos posibles riesgos que se va a encontrar en ese trayecto de casa al trabajo a la casa. Identifique los posibles peligros, identifique los posibles riesgos y las consecuencias frente a esto. Un ejemplo claro frente a este tema es este. Por ejemplo, yo sé o ya tengo claro qué voy a hacer apenas termine el simposio. Yo ya sé qué voy a hacer. Yo saldré aquí, inmediatamente me voy a desplazar hasta cierto punto y yo ya tengo claro ese recorrido, qué situaciones externas se pueden presentar. Ese es el análisis que cada uno de nosotros debe hacer. Conducir, señores motociclistas, conductores en general, conducir es una actividad que requiere tener los 5 sentidos puestos en lo que estamos haciendo. Observar, anticiparnos a los demás comportamientos de los demás actores. Identifique, ya todos nosotros conocemos en nuestros recorridos habituales cuáles son los mayores riesgos que se presentan en esa vía. El mal estado de las vías, la infraestructura, señales de tránsito, semáforos, cruce de peatones, animales en la vía. Son múltiples factores. Haga ese análisis antes de salir. Recuerde que siempre en casa hay una personita que lo va a estar esperando. ¿Sí? Otro punto es el tema de los vehículos. Los vehículos, bueno, creo que en alguna ocasión en mi primera participación mencionaba pues que Colombia
se convirtió en la despensa, para no decir el patio trasero del continente, donde vienen y dejan los vehículos que no cumplen con políticas de otro país. Sin embargo, debemos reconocer que antes de adquirir un vehículo, algo de lo que siempre debemos preguntarnos es lo siguiente: tenga en cuenta que los vehículos tienen dos tipos de seguridades, activa y pasiva. Hoy, de tanta insistencia, hoy contamos con la resolución 3752 del 2015, está vigente. Esta resolución exige que los vehículos hoy en día, como mínimo, deben de traer 2 bolsas de aire y frenos ABS. Pero esto lo vamos a hablar en la siguiente imagen. Sin embargo, entonces, volviendo al tema, seguridad activa y pasiva. ¿Pero qué es la seguridad activa del vehículo? Bueno, hay varias definiciones. Pienso que la mejor definición frente a esto es la siguiente: la seguridad activa del vehículo es la misma revisión periódica que tú le haces a esa motocicleta. Tómese, por eso es que es tan importante salir antes de tiempo hacia el trabajo, tomarse 20, 30 minuticos antes del ingreso al trabajo, salir con tiempo, y ese tiempo es uno de ese tiempo debes dedicarlo a esa pequeña revisión técnico-mecánica que usted le hace a su vehículo. ¿Qué debo revisarle yo al vehículo? El sistema eléctrico, las luces, las motocicletas. El artículo 94 del Código Nacional de Tránsito establece que el motociclista debe transitar todo el día con las luces encendidas. Inclusive, hoy ya hay motocicletas que ya vienen con ese sistema. ¿Y esto es para qué? Para hacerse mucho más visible. Revise el sistema eléctrico a su vehículo, las luces, el stop, el estado de las llantas, revise el panorámico, revise. Todos estos elementos hacen parte de la seguridad activa del vehículo, esa pequeña revisión técnico-mecánica que te va a llevar a evitar un accidente de tránsito. Recuerden que nuestro Código Nacional de Tránsito le faculta a las autoridades de tránsito hacerle esa pequeña inspección de manera visual frente a estos elementos, y esto está consagrado, pues ustedes lo pueden encontrar en el artículo 28, donde establece que las autoridades de tránsito podrán verificar que el vehículo se encuentre en buenas condiciones. Sin embargo, la responsabilidad de que el vehículo esté en óptimas condiciones es del conductor. También tenemos entonces la seguridad pasiva, ¿sí? Reglamentado en el artículo, en la resolución 3752 del 2015. Hoy en día los vehículos entonces deben de tener como mínimo doble bolsa de aire y frenos ABS. Además de eso, el anclaje, la silla, el apoyacabeza. Pero esta seguridad activa, ¿cuáles son los elementos que hacen parte de la seguridad activa? Son aquellos elementos que actúan en un accidente de tránsito. La función de ellos es actuar frente al accidente. La pasiva lo evita, ¿sí? Es el mantenimiento preventivo. Correctamente evita un siniestro. Sin embargo, en la seguridad pasiva tenemos que el vehículo cuenta con unos elementos que al momento del accidente mitigan el impacto. Busca que los ocupantes del vehículo automotor no sufran graves lesiones ni puedan perder la vida. En el caso del motociclista, él tiene su seguridad activa y es el casco. El casco, un casco reglamentado, puede proteger al motociclista hasta el 70% de sufrir graves lesiones en la cabeza. Estudios de medicina legal señalan que la mayoría de las personas que fallecen en accidentes de tránsito motociclista, su causa de la muerte es trauma craneoencefálico severo. Medicina legal deja claro un interrogante, y es: o no llevaba el casco, o el casco que llevaba no era un casco certificado y aprobado, o como se ve en otros casos, ese casco no lo llevaba sujetado o lo llevaba a la mitad de la cabeza. Lo cierto es que un buen casco certificado y aprobado puede proteger y puede salvarle la vida de un impacto al motociclista. Recuerde, señor motociclista, que la cabeza es la parte más pesada del ser humano.
La cabeza es lo primero que va a caer al poste, al andén, en un impacto sin entender, o mejor aún, independientemente que tenga la responsabilidad o no. Lo primero que va a caer al suelo, a poste, al andén, es la cabeza del motociclista. Por eso es tan importante protegerla. En algunos casos también se les recomienda utilizar prendas como, por ejemplo, chaqueta de seguridad, botas de seguridad. En el tema de los vehículos, pues ya es claro que el vehículo cuenta con esos elementos como es la carrocería, cinturón de seguridad que hace un complemento, tiene un complemento con la bolsa de aire. Es decir, de nada sirve que tu vehículo tenga bolsa de aire si no llevas el cinturón de seguridad. Recuerde que al momento de un impacto, nuestro vehículo se desplaza 2 veces hacia adelante y hacia atrás. Es importante esto. Y hoy en día en Colombia está reglamentado que los vehículos deben de traer como mínimo estos sistemas, frenos ABS y doble bolsa de aire. Recuerden pues que la vida es el único bien irreemplazable que nosotros tenemos y muchísimas gracias por esta oportunidad, Lina. Muchas gracias a ti, doctor. Por supuesto, si ustedes tienen alguna duda, recuerden que en el icono de preguntas nos pueden hacer todas las preguntas para que el doctor muy amablemente nos brinde las respuestas correctas. Doctor, por acá nos pregunta Víctor José, ¿cuál es la fuente para determinar los tiempos de distracción? Hola, ¿me Doctor, preguntas? ¿Sí? ¿Sí? ¿me escuchaste? No. No alcanzo a escuchar. Ok. ¿Cuál es la fuente para determinar los tiempos de distracción? Bueno, las fuentes para determinar los tiempos de distracción están basados en estudios que han adelantado entidades como, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por ejemplo, en la Dirección General de Tráfico de España. Tenemos entidades IA y sobre todo la Organización Mundial de la Salud. Tienen unos estudios claros sobre el tiempo de distracción que nosotros tenemos y esas fuentes de distracción están radicadas más que todo en nuestro comportamiento, en el comportamiento de nosotros. Nosotros hoy en día no entendemos o estamos muy apegados al tema de la tecnología, el móvil. Y el llamado frente a este tema es que una llamada, ¿qué tan importante puede ser una llamada? Esa llamada es más importante que tu propia vida. Es más, la llamada que vas a recibir es más importante que la vida tuya, la vida de los que te rodean. Esas fuentes parten de investigaciones, análisis frente al comportamiento humano que tienen las personas en las vías, producto de los accidentes de tránsito. En los mismos accidentes de tránsito se hacen esos estudios sobre cuáles son las causas probables y estos estudios o estas estadísticas se llevan pues a adelantar esas investigaciones, anotar, llevar a la realidad, colocar conductores y colocarlos a utilizar celular, verificar, llevar ese conteo, cuántos segundos tarda en coger el celular, cuántos segundos tarda en desbloquearlo. Esa fuente es producto de los siniestros y las investigaciones que adelantan hoy las entidades o los organismos que manejan la política de seguridad vial de países como el de nosotros, que están agremiados pues a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, seguimos por acá revisando. Paola Henao nos pregunta, doctor, ¿a partir de cuántos vehículos o conductores se debe implementar un PES? Plan Estratégico de Seguridad Vial. Bueno, eso es un tema que desde que salió la ley 1503 el 29 de diciembre se sigue hablando y debatiendo. Entonces, el último decreto 1252 del mes de octubre del 2021 ya habla sobre la verificación de la implementación de los planes estratégicos. Bueno, para la pregunta concreta, ¿a partir de cuántos vehículos debe una persona implementar un PES? Ojo, debes tener en cuenta dos situaciones.
tanto la cantidad de vehículo como también si contratas o administras conductores. Sin embargo, para esa pregunta concreta, en muchos escenarios se ha hablado que es a partir de 10 vehículos, pero si hacemos un análisis minucioso a la norma, al decreto 1079 del 2015, es muy claro y da las opciones que son cantidad de vehículos o cantidad de conductores, ¿sí? O sea, o tengo los 10 vehículos o tengo conductores o administro conductores. Es por eso que hoy en día, un ejemplo más claro, hay entidades que no tienen vehículos. Un ejemplo, un centro de diagnóstico automotor. Un centro de diagnóstico automotor no tiene vehículos. O, por ejemplo, Bavaria. Vamos a hacer un análisis cuántos vehículos realmente tiene Bavaria y te vas a dar cuenta que tiene por ahí unos, bueno, hasta hace algún tiempo observé, tenía como 7, 8 vehículos, pero ¿cuántos vehículos contrata? ¿Cuántos vehículos administra para el desarrollo de sus actividades? ¿Cuántos conductores contrata y administra? Entonces, el tema de la implementación del PES está ajustado, está sujeto tanto a la cantidad de vehículos, que es a partir de 10 en adelante, vehículos automotores, como también por los conductores que administre o contrate para el desarrollo de sus actividades. No sé si le puede responder ahí al asistente. Bueno, doctor, yo creo que con esa aclaración, por supuesto que sí, muchas gracias. Seguimos por acá revisando. Juan Carlos Morales nos dice, doctor, ¿qué elementos de seguridad relacionados en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002 deben llevar las motocicletas? Buena pregunta, Juan Carlos Morales desde Bucaramanga, ¿cierto? Juan Carlos Morales habla del artículo 30 porque se enfoca en el equipo de seguridad y prevención vial, que ya todos sabemos que son 9 elementos que debe tener el equipo de seguridad y prevención vial. Pero frente al tema de la motocicleta, ¿qué habla la norma? Uno diría que la motocicleta entonces también tendría que tener un equipo de seguridad y prevención vial. Yo quiero decir a Juan Carlos Morales, y gracias por esa pregunta, que el Código Nacional de Tránsito con respecto a ese tema en específico no habla nada con relación al artículo 30 que deba cumplir el motociclista. Sin embargo, el manual del vehículo siempre hace énfasis de unos elementos que sí debe portar el vehículo, como son sus herramientas. Juan Carlos Morales dirá, pero es que de pronto nunca el motociclista de pronto ni utilizará esas herramientas. Sin embargo, lo pide el manual del vehículo, pero en ninguna parte como tal, en el artículo 30, si lo puede consultar, no hace énfasis de que eso sea un elemento exigido para la motocicleta. Yo quiero concluir algo de manera muy respetuosa, y es que nuestro Código Nacional de Tránsito es del 2002, 6 de agosto del 2002, y es que hay muchos temas o artículos que ya son demasiado ambiguos. Por eso hoy nuestro Código Nacional de Tránsito requiere una reforma como tal frente a ese tipo de cosas. Y para aterrizar más esto que le digo, le voy a poner un ejemplo. Hoy en día la tecnología de los vehículos ha llegado a tal punto que los vehículos no necesitan llanta de repuesto. Y el artículo 30 lo exige. Y entonces, frente a un vehículo, un BMW, un Audi, que tiene ese sistema, esa tecnología tan avanzada, la autoridad de tránsito procedería a hacerle un comparendo por no portar la llanta de repuesto. No podría, porque nuestro Ministerio de Transporte permitió la comercialización y homologación de ese tipo de vehículos en el territorio nacional, pero este tipo de aspectos tienen que ser regulados. Por eso estamos a puertas de esperar una reforma al Código Nacional de Tránsito para que supla o llene ese tipo de vacíos, como esa pregunta que nos acaba de hacer ahí Juan Carlos Morales. Perfecto, bueno, doctor, muy bien. Muchas gracias, doctor, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy nuevamente con este tema tan importante para todos nuestros asistentes. Por supuesto, la invitación es a que nos vuelvas a acompañar con este tema tan importante, doc. Muchas gracias. Esperamos poderte ver en una próxima ocasión. Muchas gracias a ti, un placer que terminen de disfrutar este simposio. Dios los bendiga. Claro que sí, doctor, que tengas una feliz tarde. Bueno, vamos a continuar con nuestro Simposio Nacional en Seguridad Vial 2021 y ahora quiero presentarles a nuestra siguiente experta, la doctora
Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos al Simposio Nacional de Seguridad Vial 2021 con la charla de comportamiento humano en la vía. Hoy vamos a estar hablando de este importante tema, entendiendo un poco cómo funciona la conducta humana y la reflexión principal que tenemos que hacer como conductores, tanto de motocicletas como de automóviles, frente a la conciencia de nuestro propio comportamiento y de nuestro pensamiento para tomar decisiones en el camino que afecten tanto nuestra conducción como a los demás también. Bien, entonces me presento Dayana Lago, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a estar revisando entonces hoy todo lo relacionado con el comportamiento en la vía, desde los perfiles de comportamiento, ilustrando esos perfiles del comportamiento de los conductores que motivan a presentar las acciones típicas conocidas en nuestra sociedad al volante. ¿Por qué digo sociedad al volante? Tenemos que tener presente esta parte. Es distinta la sociedad en otros contextos frente a la vía. Tengamos muy presentes que en la vía nosotros estamos comunicándonos con otras máquinas, otros vehículos. No es lo mismo que en otros contextos yo pueda entrar en contacto, ojo, contacto visual, contacto físico, cercanía con otro ser humano, donde me queda más fácil empatizar que en la vía donde yo estoy entrando en contacto con otras máquinas que no necesariamente veo la cara de la otra persona, o me cuesta mucho por el casco, por lo que sea, entrar en ese contacto íntimo con esa otra persona. Entonces nuestra capacidad de empatizar disminuye, es decir, se ve un poco más limitada, y tenemos nosotros, o tendemos más bien nosotros, a tomar decisiones en función de ese otro objeto que está allí y no tanto desde esa identidad humana. Entonces, allí ya empezamos a ver cómo es distinto, o sea, nuestras acciones son distintas. Podemos ayudar más fácilmente a las personas en otros contextos, comprenderlas mejor, permitirles incluso ciertos errores que pueden llegar a cometer porque podemos llegar a entenderlos en ese otro contexto, pero en la vía nos cuesta mucho más. En la vía el individuo soy yo, en la vida el humano soy yo, rodeado de otros seres humanos, pero que van en vehículos que yo no conozco, no tengo ni idea de quiénes son, no sé sus historias, por lo tanto, de alguna manera, pues como que el que importa soy yo. Eso pasa, mejor dicho, la razón por la que pasa eso es porque nuestros sentidos, toda nuestra parte sensorial que es necesaria para realizar esas acciones de emociones o la inteligencia emocional, pues no se da como se debe dar. Vamos a tener 3 objetivos específicos: entender el funcionamiento del comportamiento humano, definir las características cognitivas del conductor y explorar las 7 personalidades según un estudio realizado en apoyo con Goodyear, con la compañía Goodyear, donde vamos a ver qué ha pasado en esas entrevistas que se han definido 7 perfiles de conducción. Tengamos presente que el hombre hoy es un hombre individualista en su gran mayoría por el mundo en el que estamos viviendo, un mundo donde cada vez las personas tienden a ir más por su lado, donde las personas tienden a aislarse un poco más como de esa interacción social con personas que no conoce. Sobre todo en las ciudades grandes nos cuesta muchísimo llegar a esa interacción con alguien que no conocemos, que no es cercano a nosotros. Personas que van con prisa, con desconfianza, que normalmente por el tema del trabajo tienden a estar con bastante estrés y angustia. Y personas que, si se ponen a ver, o sea, en otro momento, o sea, estas características, en otro momento, pues como está manejando una máquina, que al final el carro es eso, una máquina, en otro contexto con una máquina, incluso más simple que el vehículo, puede llegar a abstenerse de funcionarla. Con el vehículo tenemos cierta relación y cierta confianza, o más bien sobreconfianza, que no nos preocupa tanto y de alguna manera creemos que tenemos las capacidades, pase lo que pase, de accionar esa máquina. Yo les pongo un ejemplo. Ustedes están cansados, fatigados, estresados del día anterior, de la noche anterior, no han dormido bien en días, se sienten mal, y alguien les pide el favor como, mira, por favor, tome la pierna de jamón que está en la nevera con la sierra o el cuchillo eléctrico
y por favor ayúdeme a rebanarlo. Y uno lo piensa 2 veces, uno dice, miércoles, pues espera un momentico porque la verdad es que no me siento bien, o sea, la verdad no me puedo cortar. ¿Por qué cuando estamos en ese mismo estado salimos a coger el vehículo sin ningún problema? Y vamos para nuestro trabajo, nos desplazamos aun cuando estemos no en nuestras mejores condiciones y aun cuando nuestros sentidos no van a estar 100% dispuestos a tomar las mejores decisiones. Porque tenemos una relación previa con ese vehículo, una serie de experiencias previas que nos han ido automatizando ese comportamiento y que nos han enseñado que no pasa nada, que podemos, como estemos, manejar ese vehículo. Lo que no estamos teniendo en cuenta es a los demás. Estamos simplemente pensando en nuestra relación con nuestro vehículo y no en el lenguaje de la comunicación con los demás, lo que está pasando en la vía, lo que los demás están haciendo alrededor de nosotros y lo que está por suceder a medida que nosotros vamos avanzando en la vía. Entonces, tengamos muy presente eso, ese es el hombre de hoy, el hombre y las mujeres de hoy. Y siempre va a haber un grado de desconfianza hoy en día que nos va a impedir entrar en contacto con el otro, empatizar y entender situaciones. Entender situaciones que nos van a llevar a estos resultados que hemos visto en 2020. Por ejemplo, en 2020 vemos que en Latinoamérica, producto de lo vivido en la pandemia, de los cierres que hubo, de las cuarentenas, aumentaron no los accidentes de tránsito necesariamente porque las calles estaban muy solas, pero la intensidad de esos accidentes. ¿Y eso por qué se dio? Fallas humanas más presentes en la imprudencia de las personas cambiando de carril. Por ejemplo, cuando la vía está sola, normalmente tendemos a pensar o a sentir que somos solos nosotros los que estamos en la vía. Y eso hace que tomemos decisiones mucho más individualistas y menos pensadas en función de las reacciones de los demás, que nos generaron 38% de incremento a raíz de los cambios imprudentes de carril en ese momento. Distracción al conductor. Entendamos que ese año en particular había una distracción muy importante en relación a los miedos, la ansiedad, la preocupación por estar afuera, no entendíamos qué estaba pasando, no entendíamos muy bien cómo se daba este tema del COVID, qué era lo que estaba sucediendo allí, ¿verdad? Si incluso el hecho de estar afuera, solo estar afuera, si podía ser riesgoso para mi salud o no. Entonces, los pocos conductores que tenían que salir, ¿verdad?, estaban sometidos a mucha presión y mucho estrés emocional. Eso hace que haya más distracciones, hizo que en ese momento se presentaran más distracciones, generando un 18% de esos accidentes incrementados en 2020 en relación al factor que los motivó, 38% de distracción. La velocidad inadecuada, porque vemos un incremento en las velocidades de las personas. Miren, no sé si todos pudieron ver ayer noticias, pero hay un tema importante con el tema de la velocidad, y ya lo vamos a hablar ahorita también, pero la velocidad de procesamiento del conductor versus la velocidad del vehículo. No se confíen tanto con ese aspecto, porque a veces creemos que podemos. Nunca le vamos a ganar a una máquina en aceleración, nunca. Entonces, aunque ustedes crean que en dado caso ustedes tienen los mejores reflejos y pueden reaccionar, no se confíen, vayan con prudencia, dejen espacio entre los vehículos. Ayer sucedió un accidente en la 127 con Suba de un tractocamión que se detuvo y un vehículo que no llevaba la distancia adecuada entre los dos, que al frenar, pues terminó por impactar al tractocamión y quedar desde la cabina por debajo del vehículo, del tractocamión. Entonces, más allá de entrar a juzgar cuál fue el factor humano, el error, el tema es la reflexión un poco es a pensar en que no podemos sobreestimar nuestras capacidades al volante. Tenemos que ir con los 5 sentidos más 7 atentos a lo que está pasando en la vía, por este mismo tipo de factores humanos que están aquí reflejados. Las maniobras abruptas. Las maniobras abruptas tienen un riesgo grandísimo y es que precisamente como nosotros vamos en nuestro vehículo pensando en nosotros, con dificultades de empatizar con los que están alrededor de nosotros, porque además nos cuesta verlos, ¿verdad? Que no podemos leer fácilmente su comportamiento. Si a eso le sumamos que no estamos respetando el lenguaje en común que tenemos todos en la vía, las señales de tránsito y el lenguaje común,
y maniobramos abruptamente sin que el otro, sin darle tiempo al otro de entender y de comunicarse con nosotros y qué es lo que vamos a hacer, no avisamos, no ponemos luces, no utilizamos esas señales que hay para podernos comunicar, pues obviamente voy a generar un mayor riesgo de que el otro no entienda, no me vea, no comprenda, y al yo maniobrar, pues podamos coalicionar. Bien, entonces, no solamente son las condiciones de la vía, no solamente son las condiciones del clima, no solamente es el comportamiento de otros conductores, también es nuestro comportamiento. De hecho, en los diagnósticos iniciales que se hacen con el plan de seguridad vial, con la guía del plan, se ha identificado precisamente eso, que las personas responden que el principal factor de riesgo siempre es todo antes que el factor humano. De hecho, el factor humano propio es de las últimas cosas que ponen. Es muy claro que las personas no son conscientes de cómo su comportamiento impacta en los accidentes de tránsito. Antes que nada es el hueco que había, la velocidad a la que iba el otro no vio al otro y no frenó. Pero ¿dónde está mi propia responsabilidad en ese accidente que ocurrió? Esto es tan importante que en aviación es lo primero que la gente tiene en cuenta y es lo primero sobre lo que se trabaja. En aviación, todas las personas que están dedicadas a esta labor, tienen clarísimo que el principal factor de riesgo siempre entre el hombre y manejar una máquina es el factor humano. Porque está el lenguaje con la máquina, la interpretación, nuestros aspectos cognitivos, nuestra historia, nuestras emociones, nuestra experiencia, todo eso influyendo en esa relación con la máquina. Súmenle ahora que haya no solo mi máquina y yo, sino miles de máquinas y otros seres humanos manejándolas en la misma vía a velocidad, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen, si lo ven desde ese panorama, entiendan y veamos lo crítico que puede llegar a ser que una de esas máquinas tenga un evento, ¿sí? Entonces, es realmente preocupante pensar que las personas no consideren el factor humano como el factor propio humano de su propia conducción como el principal factor de riesgo. Claro, puede haber condiciones terribles en las vías, lo hemos visto, pero hay que tener en cuenta que tanto de esa situación en la vía, de esas condiciones en la vía, también dependía de mi atención, de mi velocidad, ¿sí? De mi maniobra, de mi prudencia. Porque cuando conocemos una vía muy bien, sabemos que en fulanito de tal, en la calle tal, hay un hueco, uno alcanza a desviar, porque lo conoce, lo maneja. Pero cuando es algo inesperado, vamos en total confianza, aceleración, 40 kilómetros por hora, que no, al parecer no es tan alto, pero para un hueco sí es bastante, ¿verdad? Y caemos en ese hueco, no alcanzamos a frenar y qué pasa con el vehículo o incluso con otra persona que pueda estar allí. Entonces, el factor humano siempre va a ser el primero y eso lo tenemos que tener clarísimo. Nuestro comportamiento es claro, es fundamental acá. Hablemos entonces de esta tripleta, que es como la fórmula mágica, por así decirlo, del comportamiento. Entonces, tenemos un antecedente, una conducta y una consecuencia. El antecedente siempre es el estímulo que va a precisamente aparecer antes de la conducta, es lo que me va a generar a mí la conducta. Luego viene ese comportamiento producto del antecedente. Yo lo asimilé, tomé una decisión y accioné, es decir, tuve un comportamiento. Y ese comportamiento a su vez tiene una consecuencia. Esa consecuencia puede ser buena, favorable para la situación, me sirvió, me fue bien, lo hice bien, o no. Por ejemplo, mire, es que si yo me como aquí esta contravía chiquitica, eso no es ni una cuadra. Entonces hay apenas unos 10 metros. Me evito un trancón de 15 minutos del semáforo que está aquí atrás. Entonces, creemos que somos los más vivos, los más inteligentes, los que nos las sabemos todas, por hacer ese pequeño bypass, por así decirlo, con el semáforo de al lado, ¿verdad? Y como nunca hemos tenido una consecuencia mala, porque siempre nos ha ido bien, nos ahorramos tiempo, es fácil, no es riesgoso, está bien, pues lo seguimos haciendo hasta que llega el día en que puede que no sea otro vehículo que nos encontremos, pero ¿qué tal nos encontremos con una bicicleta que venga en ese sentido? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que además las hacemos rápido para que no nos vean, entonces además la aceleración, que además de que estamos infringiendo la ley, lo hacemos rápido para que no nos vean.
Entonces, ojo con eso. Es decir, nuestro comportamiento va a estar mediado por ese antecedente, por la experiencia, por la historia que hemos tenido de aprendizaje, de qué sí sirve, qué no sirve, qué funciona, qué no funciona, y las emociones, sobre todo, que nos anteceden en ese momento. Esas emociones juegan un papel primordial en cuanto a las actitudes y motivaciones que está. Miren, es el último punto de la diapositiva. Pero además de esas emociones tenemos los cognitivos, que es el conocimiento de las normas, lo que sabemos, nuestro pensamiento, la toma de decisiones, todo eso que es aprendizaje. Y el motor, que también es un aprendizaje, pero el motor es un aprendizaje además automático, que es lo más clave de todo. Entonces, las aptitudes del conductor van a estar mediadas por esos aprendizajes. Nuestras aptitudes son la percepción, la atención que tenemos, el tiempo de reacción que tenemos ante determinadas condiciones, situaciones de la vía, las habilidades cognitivas para procesar la información del entorno, es decir, qué tan hábiles somos nosotros leyendo las señales de tránsito. Por eso el aprendizaje les digo que es el que media esas aptitudes. Si yo conozco las normas de tránsito, pues para mí va a ser mucho más fácil procesar la información de la vía, porque la vía nos está hablando todo el tiempo, pero si no sabemos qué significa cada cosa, no sabemos qué nos está diciendo la vía. Si no sabemos que cuando hay doble línea, por nada del mundo podemos adelantar, ¿verdad? Entonces, y aún así lo hacemos, pues es que algo no estamos entendiendo bien o no estamos recordando lo que significan las normas. Entonces, el comportamiento humano va siempre a tener una aptitud, que es esa habilidad, la posibilidad, la capacidad, que va a estar mediada por el aprendizaje. Si yo no tengo la capacidad hoy, lo puedo estudiar y lo puedo sacar. Si no tengo el conocimiento de las normas, las puedo reforzar, las puedo trabajar y las puedo sacar. Y eso hace que yo tenga el aprendizaje que necesito para la actitud que necesito al conducir, ¿verdad? Pero es muy importante ser conscientes de que tenemos que entender la vía para entender qué nos está diciendo. Entender al conductor, al otro, para saber qué es lo que nos está diciendo. Y entender que nunca vamos a entender el 100%, que siempre va a haber un poquito que no vamos a saber y que por eso tenemos que ser prudentes. Siempre va a haber un poquito de ese otro que no sabemos qué va a hacer, un poquito de ese otro que no sabemos cómo va a reaccionar o para dónde va a ir. No sabemos si le puede dar una CB en plena vía y yo de pronto voy muy encima. ¿Y qué pasa? Pues si llega a tener esa situación, la persona no va a tener control y va a tener un accidente y posiblemente lo que hacemos nosotros es atacar, juzgar, bajar la ventanilla, decirle quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Sin saber y entender el otro que puede estar sucediendo. Entonces, empatía, emociones, motivaciones, aprendizajes motores y cognitivos de conocimiento, eso, aptitudes. Eso lleva a poder tener esas capacidades para desarrollar nuestro comportamiento vial. Las emociones entonces cumplen una función, siempre, en todo contexto, en la conducción, pues también. Adaptativas porque nos facilitan ajustarnos a la situación. Bien, entonces nos podemos asustar por un perro que se atravesó y frenamos porque ¿verdad? Nos hizo como miércoles, hay que frenar, protegernos, proteger al perro. O motivacional, yo tengo que llegar rápido, entonces conduzco rapidísimo porque mi motivación es llegar rápido, 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 rápido. O comunicativas, porque si yo soy una persona con inseguridad al volante, que no he manejado por mucha experiencia, que me da miedo la vía y estoy en una vía rápida y voy como lenta, insegura, mi comportamiento se va a notar, los demás se van a dar cuenta. Entonces, ese tipo de cosas también comunican. Por el contrario, fíjense este cuadrito, la alegría. Si yo soy una persona alegre, que voy tranquila en la vía, que voy contenta, voy a tener afiliación por los que están alrededor mío, voy a tener más empatía. Entonces voy a tratar de suponer situaciones que puedan estar pasando con esas personas. No, mira, es que de pronto esta señora, de pronto es que miraba como perdida, buscando una dirección, démosle espacio, que embarrada, cambiémonos de carril y sigamos. Diferente a si yo voy con ira acumulada, tengo enfado grande, que voy entonces en una función adaptativa de autodefensa. Cuando veo eso en esa señora que va un poquito perdida o desorientada, lo que hago es atacar a la persona porque voy en autodefensa. Entonces, entender qué emoción tengo en ese momento, vamos a poder con eso entender qué conducta tengo en ese momento. Es decir, si voy con ira, entiendo que voy en autodefensa, voy atacando.
Si voy con alegría, entiendo que voy en modo afiliación, pendiente de los demás. Si voy con miedo, voy en aprensión, me estoy protegiendo, entonces me abstengo, voy más lento, incluso me puedo llegar a paralizar. Pero todos los conductores en la vida tienen siempre una emoción y eso se va a traducir siempre en un comportamiento y nosotros tenemos que estar atentos a leer esas señales para interpretarlas y poderlas manejar. ¿Cuáles son las principales funciones cognitivas implicadas en la conducción? La atención dividida quiere decir que nosotros estamos poniendo atención a diversos estímulos a la vez, varios, bastantes. Esa atención dividida puede estar entre las noticias que estoy escuchando, la persona que llevo atrás que me está hablando, la persona que está al lado, en el vehículo de al lado, las personas que están interactuando como peatones, todo eso va en atención dividida, a todo le estoy poniendo cuidado. La única manera de hacer eso, lo que nos garantiza la posibilidad de hacer eso es precisamente que automatizamos otros comportamientos como nuestro vehículo, la conducción del vehículo propio. Lo tenemos identificado, ya no tenemos que estar mirando al tablero para leer las señales, y no, todo ya sabemos dónde está todos los comandos, dónde subo el volumen, dónde bajo el volumen, dónde pongo la luz de cruce, todos los espejos, todo ya lo tenemos automatizado. Entonces, se facilita poner atención dividida a otros estímulos. El tema es que eso puede generar sobreconfianza, y podemos llegar a tener entonces factor humano. Por eso nunca está de más revisar el vehículo antes de salir. Hay que hacerlo, sí o sí. Hay que garantizar que todo esté bien. Hay que ir con calma. Hay que tratar de evitar la cantidad de estímulos que, mejor dicho, los que más puedan. Porque en la medida en que sobrecargamos nuestro canal atencional, estamos exponiéndonos más a que algo suceda, que no podamos tomar una decisión a tiempo y reaccionar. O que algo se nos pase. Un estímulo que por tener tantos estímulos ya focalizados, ese estímulo no lo vimos, no lo percibimos y pues no pudimos reaccionar, ¿sí? Entonces, mientras menos estímulos mejor. No nos sobreactuemos, como dicen por ahí. Hay que tener en cuenta que somos seres humanos con limitaciones y no podemos estar haciendo 2000 cosas a la vez porque en algún momento algo va a fallar. Entonces, ojo con eso. La velocidad de procesamiento, como les daba en el ejemplo hace un momento del accidente de ayer, del lamentable accidente. Vengan, tengamos en cuenta esto. Ojo con la velocidad de procesamiento, que es limitada. Somos seres humanos, no nos podemos comparar con la velocidad de un vehículo. Por ejemplo, esas personas que creen que pueden cruzar avenidas como la Boyacá, que es una avenida larga, o la séptima, no sé si han visto a la altura del Parque Nacional, que ahí pues mucha gente se pasa esa avenida para cruzar rápidamente hacia los lados de la 39 abajo, y van rapidísimo sin pensar en que de pronto el carro que viene, que va a llegar, pues lo puede alcanzar. Y esa es un tramo largo para pasar. Y mucha gente, estudiantes sobre todo de la zona, tienden a hacer eso. Entonces, no nos sobreconfiemos en que nuestra velocidad de procesamiento va a ser mayor que la velocidad del vehículo. El escaneo visual, la percepción espacial, la coordinación ojo-mano, eso es fundamental en el manejo porque al final uno se vuelve uno con el vehículo. Entonces, donde tú pones el ojo, allá va la mano. Así es, ¿sí? Entonces, vamos a veces muy atentos a otras cosas del panorama y vamos manejando. Entonces, no vamos concentrados en la vía. Recuerden que donde uno pone el ojo, allá va la mano. Si estamos mirando otras cosas, allá va la mano, allá va el vehículo. Entonces, no sobreestimemos nuestras capacidades funcionales y cognitivas. Tengamos en cuenta eso. Coordinación mano-ojo, toma de decisiones. Hay un procesamiento de la toma de decisiones que recae también en la memoria, en el lenguaje, en la interpretación del lenguaje de otros conductores, en la interpretación del lenguaje horizontal de la vía, del lenguaje vertical, de las señales verticales, de las señales del vehículo, de las señales de otros peatones, de otros usuarios de bicicleta, usuarios de la vía, ¿sí? Y una cosa importantísima, por favor, tengamos en cuenta, que todos, absolutamente todos, estamos en el mismo juego. No por tener bicicleta o por ser peatón, estamos de alguna manera como en ventaja frente a los vehículos o las motos. Tanto las motos como los vehículos son vehículos en movimiento igual que la bicicleta. Tanto el ciclista como el motociclista y el conductor son personas igual que el peatón. Entonces,
Todos, sin importar si vamos en 2 pies, 2 ruedas, 4 ruedas, no importa, estamos en la misma vía, leyendo las mismas señales, comportándonos entre nosotros, relacionándonos entre nosotros. Y al relacionarnos entre nosotros, pues tenemos que pensar en el otro y mandar señales claras para el otro. No infringir, no decir, ay, eso es para los carros, entonces a mí no me importa, yo me puedo saltar ese pare porque, o el semáforo, porque voy por aquí pegadito por la vía en bicicleta y nada me va a pasar. O me puedo comer esta contravía porque voy en bicicleta y me voy aquí por el andén por donde van las personas, ¿no? Todos estamos en la misma vía. Entonces, ojo con eso. Bien, ¿cuáles son esas personalidades del estudio que les mencionaba hace un momento? Entonces, la Escuela de Ciencias Políticas y Económicas de Londres, con el apoyo de Goodyear, como les decía, hicieron un estudio en varias entrevistas, y en esas diferentes entrevistas indagaron sobre las distintas personalidades al volante. Descubrieron 7 que me parecieron bastante acertadas. Vamos a revisarlas para que vean. El primero es el profesor, que son esas personas que de alguna manera siempre van enseñando a los demás, que van haciéndole a los demás saber qué fue lo que hicieron mal. A veces lo hacen con una buena onda, otras veces no tanto, pero lo que sí es que se aseguran de explicar qué es lo que la persona está haciendo mal. El sabelotodo, que son las personas que consideran que sus capacidades están por encima de los demás, que son más individualistas, les cuesta muchísimo más tener empatía y se mueven mucho por la ira. Son personas que durante todo el trayecto van peleando con los demás, considerando que las otras personas no se comportan de manera adecuada y que pues son esas que uno ve por la ventanilla como que con los vidrios arriba y que uno los ve muy alborotados y como peleando con el otro y que insultando al otro, se mueven por la ira, ¿sí? Está el competitivo, que es la persona que siempre va rápido, nunca te va a dejar meter, no te va a permitir acceder a un cruce, nunca va a frenar, siempre está pensando en que tiene que llegar y que nadie es tan rápido como él y ágil como él. Él es el que sabe, él es el que lo logra, él es el primero, él es el que va a llegar, está pensando como al azul de atrás ya lo pasé y va todo el tiempo mirando por el retrovisor a ver dónde está el carro azul, para demostrarle al carro azul que ya lo pasó y tienen una competencia interna ellos solos. Y van mirando durante toda la vida, van compitiendo. No ceden su lugar en medio del tráfico por nada del mundo y son muy ansiosos. La ansiedad tiene un tema y es que esa ansiedad en cualquier momento te puede cometer un error humano también. Entonces, ese nerviosismo, ese acelere, esa angustia, ese estrés que además no es sano para el cuerpo, puede también incurrir en un accidente, ¿sí? El castigador, y aquí, por lo menos los que están en Bogotá saben, el castigador es una cosa impresionante, pero a nivel Colombia se ve muchísimo en la cultura. Y es que aquí el que medio se equivoca por algo, se la cobran. Y se la cobran 2 cuadras más allá también. Durante 2 cuadras se la cobran. Entonces es ese que va castigando, que cuando ve que alguien hace algo que para él mismo no está bien, va, lo cierra, se le mete, le prende las luces altas por detrás, le va pitándole toda la vía, le clava el pito, busca maneras de castigarlo, no lo deja pasar. ¿Por qué? Porque de alguna manera está vengando ese comportamiento. Y este también se mueve mucho por la ira, ¿sí? La ira, la frustración, el rencor. Miren que ninguna de estas emociones hasta el momento van alineadas a la alegría, que son las que generan afiliación y empatía por los otros en el tráfico. Entonces, imagínense ustedes una vía llena de estas personas, que todas van motivadas o por la ansiedad, o por el nerviosismo, o por la ira. Entonces, pues no hay apoyo social. Y el apoyo social, ustedes saben que eso es básico para que cualquier sociedad funcione. No hay conciencia de la identidad del ser humano que está al lado. No hay comprensión por las emociones del otro, ¿sí? Entonces, nos los llevamos por delante. Está el filósofo, que es un poco, digamos, como que en sintonía un poco más dado hacia la alegría y hacia la afiliación, que es el más paciente de todos, siempre está buscando explicar el comportamiento de los demás, pero bueno, también pierde un poco como ese manejo defensivo que puede llegar a tener para ser eficiente y pues para ser efectivo en la vía, ¿no? Pero está bien, el filósofo puede ser como el más empático de todos, está siempre dispuesto a ayudar a las personas en su vía y tiene un mejor control de las emociones. Está el evasivo, que es el que cree que todo el mundo es una amenaza, al que le da miedo, el que tiene desconfianza, inseguridad en sus aptitudes para manejar
y siempre va evitando a los demás, o sea, va nervioso todo el tiempo. Y este también es muy cercano a los accidentes. Y está el escapista. El escapista es aquel que sabe que tiene que montarse en ese carro para llegar a algún lado, pero no le interesa conectarse con los demás conductores. Esa persona simplemente va sin entender el del lado qué le está pasando, qué necesita, si el otro va a cruzar, no se comunica. Y el tema es que en la vía sí o sí nos tenemos que comunicar, porque es que ya nos estamos comunicando, porque todos vamos en el mismo juego. Eso es como si en un partido de fútbol todos vamos en el mismo equipo y no nos hablamos, no nos comunicamos, no nos hacemos los pases, no somos claros. Entonces no podemos relacionarnos. Aquí todos somos un equipo, todos los que van en la avenida Suba hacia la 100 o hacia la 30, todo ese tramo de personas van orientadas a un mismo fin, y es llegar por toda esa vía a la 30, por ejemplo, ¿verdad? O seguir avanzando pues hacia ese lado de la ciudad. A lo que voy es que somos un equipo en la vía porque nos tenemos que apoyar unos a otros para llegar y para poder avanzar. Si vamos todos en esta actitud competitiva, de ira, castigadora, evasiva, escapista, individualista, que no genera empatía por los demás, va a ser muy difícil que nosotros pues logremos llegar a donde tenemos que llegar sin accidentes, sin pérdidas, sin incidentes, sin ningún tipo pues de afectación. ¿Listo? Entonces, muy bien, mis queridos compañeros de hoy, eso era lo que les traía para la charla, esta breve charla de hoy. Mi conclusión más grande, por favor, cuando hablamos de conciencia vial, hablamos no es de la conciencia del comportamiento propio únicamente, esa también es fundamental. Pero conciencia vial es una conciencia en sociedad, es una conciencia que tiene en cuenta al otro, es una conciencia que empatiza con el otro y trata de ir en esa vía en apoyo social. Poco a poco vamos a llegar a donde entendamos que la vía es una que nos habla, y si todos nos comportamos en función de lo que la vía está diciendo, va a ser más fácil llegar todos juntos al punto donde tenemos que llegar, y entender las necesidades del otro nos va a hacer mejor como sociedad. Eso hace que seamos mejores conductores también, mejores conductores de motocicleta, de automóvil, mejores peatones, mejores ciclistas, ¿sí? Incluso los que usan patineta, todos estamos en la misma vía, con las mismas señales, con el mismo lenguaje, con el mismo propósito de desplazarnos, de llegar a nuestras casas. Así que la conciencia vial es eso, conciencia tanto de sus necesidades propias y de sus factores humanos, como del otro como ser humano, con identidad, ¿vale? Muchísimas gracias entonces, que tengan una muy feliz tarde y estaremos viéndonos, ojalá próximamente, muy pronto. Hasta luego. Doctora Dayana, muchas gracias, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante, y por supuesto a todos ustedes, gracias por su participación. Recuerden que pueden volver a visualizar la grabación de esta acción educativa en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Allí encontrarán la grabación, encontrarán la presentación técnica y, por supuesto, material de apoyo. Encontrarán también el cronograma para que se inscriban y sigan participando de toda nuestra programación. Recuerden que la próxima cita, la próxima sesión es el próximo viernes 19 de noviembre a la misma hora, 2 de la tarde, para que se inscriban a través de Posipedia y nos sigan acompañando. Que tengan una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video. El alcohol y otras sustancias relacionadas con la seguridad vial. La mejor política que una empresa puede implementar es cero consumo de alcohol antes, durante y después de conducir, aunque este tipo de políticas debe estar acompañada de estrategias reales que, con la aplicación del Programa de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, SPAS, de Positiva Compañía de Seguros, recomendarle a un conductor que no ingiera bebidas embriagantes el recaer en lo obvio, ya que esa decisión es tuya o propia de cada persona, para lo cual siempre piensa en las siguientes acciones que nos ayudarán a evitar accidentes y nos permitirán llegar a nuestro destino. Como empresa,
Asegure controles monitoreando antes de que un conductor inicie un recorrido y deje registro de lo encontrado en la medición, siendo congruentes con la política de ECPAS que la compañía aplique. Siempre aplique las siguientes recomendaciones. Entregue las llaves. Si usted tiene planeado ir de rumba de reunión social, deje las llaves de su automóvil en la casa, ya que no estará en condiciones de conducir por su estado de ebriedad. Y deberá conseguir taxi. Siempre solicítelo a un lugar seguro. No lo tome en la calle o acuda a un amigo que lo recoja en el sitio donde usted se encuentre de esparcimiento, en un horario previamente acordado. No olvide utilizar la disponibilidad del servicio del ángel guardián o conductor elegido de su póliza del seguro de su vehículo. El anfitrión responsable. Si usted ofrece una fiesta, debe responsabilizarse por la seguridad de los invitados desde el ingreso de la reunión. Pregunte si viene conduciendo vehículo. Si obtiene un sí como respuesta, solicítale las llaves y dígale que es por seguridad de todos. Y evite servir bebidas embriagantes. Preferible, sirva agua potable por lo menos 1 hora antes de terminar la reunión o fiesta. Si nota que alguien está demasiado ebrio, recoja las llaves del automóvil y dispóngale un medio de transporte para llevarlo a casa. O si no es posible, busca hospedaje o incluso, si es mejor, quedarse en casa. Recuerde que cerrando la puerta la persona puede acomodarse en cualquier silla. Sitios públicos. Es recomendable que este grupo de establecimientos o dueños de los bares, discotecas, apliquen un plan en convenio con las empresas de taxis o de conductores responsables. Entregue las llaves, ya que al cliente hay que conservarlo, ya que el cliente que se accidente es un cliente que se pierde. Llegue seguro a su casa. El conductor elegido. Si ingieres bebidas embriagantes entre amigos, siempre planea en tu grupo a un conductor elegido, el cual se mantiene al margen del alcohol y tiene la responsabilidad de conducir y llevar de regreso a todos con bien a su destino. Recuerda, el alcohol es perjudicial para tu salud. No debemos perder de vista los efectos psicoactivantes de las sustancias, tanto ilegales como legales, que estas últimas, al encontrarse fácilmente en el mercado, pueden ser tan dañinas en su uso indiscriminado, porque se pueden comprar o consumir en cualquier esquina como los productos que en sus ingredientes integran la cafeína.